Hola, hoy quiero hablaros de algo que nos toca a muchas. El miedo a volver a confiar después de haber sido decepcionadas. Confiar es un acto de valentía. Abrimos nuestro corazón, damos lo mejor de nosotras y, a veces, nos encontramos con que no todos responden como esperábamos. No hablo de personas concretas, sino de experiencias que pueden suceder a cualquiera, porque todos hemos confiado en alguien que no ha estado a la altura. Hoy quiero profundizar en esto, en cómo mantenernos generosas y empáticas sin que nos dañen, y cómo aprender a protegernos mientras seguimos siendo quienes somos. Podemos seguir siendo humanas, sensibles y bondadosas, eligiendo sabiamente con quién compartir nuestra luz. El miedo a confiar en los demás es algo profundamente humano. Es ese temor a volver a sufrir, a que nuestro corazón se abra y sea herido. A veces dudamos de las intenciones de quienes nos rodean. Todas hemos sentido esa vocecita interna que pregunta: ¿y si me lastima? ¿Realmente puedo creer en lo que dice? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? ¿Y de dónde viene este miedo a confiar? ¿De experiencias previas de traición o decepción? ¿De patrones familiares que nos enseñaron a estar siempre en guardia? ¿De mensajes culturales que nos advierten: no confíes en extraños? ¿De experiencias donde abrirse resultó en daño? ¿De ver a otros sufrir por confiar demasiado? Comprender de dónde viene nuestra desconfianza es un primer paso poderoso. Nos permite distinguir cuándo nos protege y cuándo nos limita sin necesidad, ayudándonos a elegir con más claridad en quién confiar y cómo hacerlo. Confiar no es solo creer en alguien, es un acto de corazón. Es valiente, porque cuando confiamos nos exponemos, nos sentimos vulnerables, damos parte de nuestro mundo interior. Y esto aplica en muchas áreas de la vida. Por ejemplo, cuando prestamos dinero a un amigo o a alguien cercano. Prestar dinero no es solo un acto de generosidad, es un acto de confianza y valentía, casi como una extensión de nuestro corazón. Para quienes no tenemos un respaldo familiar, nuestro dinero es un salvavidas. Prestarlo significa acompañar a alguien en un momento de vulnerabilidad, sentir su angustia como propia y confiar en que honrará nuestro gesto. Soy una persona profundamente empática. Siento con intensidad lo que otros sienten y a veces parece que mi empatía es una cruz. Porque cuanto más sentimos, más expuestos estamos a quienes no corresponden. Cuando alguien no actúa como esperamos, como lo haríamos nosotros, cuando no muestra gratitud o nos muestra indiferencia, sentimos decepción, tristeza e incluso culpa por habernos expuesto. A veces confiamos en alguien con todo nuestro corazón, deseando ayudar,
apoyar o simplemente estar ahí. Y nos encontramos con desilusión o incluso reproches. Esto nos lleva a sentir miedo de volver a confiar y a preguntarnos si realmente vale la pena abrirnos de nuevo. En esos momentos podemos sentirnos heridas, traicionadas, incluso ingenuas por haber puesto nuestra confianza en alguien que no la honró. Reconocer el dolor y la desilusión es el primer paso para aprender y no repetir los mismos patrones que nos hacen sufrir. Sentir tristeza, confusión o enojo es natural y legítimo cuando sientes que tu generosidad no es correspondida. Pero no es un fallo tuyo, sino de la situación o de la otra persona. Por eso es importante recordar algo. Lo que otros hagan no define nuestro valor, sino el de la otra persona. Confiar no nos hace débiles ni ingenuos. Nos recuerda que somos humanos capaces de abrir el corazón. La verdadera fortaleza no está en cerrarse para siempre, sino en aprender a discernir a quién entregamos nuestra confianza. Es natural que cuando la herida aún sangra o recién comienza a cerrar, nos cueste volver a confiar. No es un fracaso, es parte del proceso de sanar. Cada tropiezo en el camino de la confianza puede transformarse en una lección. Nos invita a mirarnos con compasión, a reconocer lo que ocurrió y a elegir con más sabiduría cómo queremos abrirnos en el futuro. Tu generosidad y tu capacidad de amar siguen siendo valiosas, aunque pocas personas las valoren. A veces no es algo personal, sino una falta de conciencia de la otra persona. Muchas veces el egoísmo ciega a quien está desesperado y solo piensa en sus propias necesidades. Por ejemplo, prestar dinero como acto de confianza y empatía requiere también prudencia. Cuando prestamos a alguien, debemos protegernos y cuidarnos de la manipulación. Esto no significa desconfiar, sino actuar con consciencia. Establecer acuerdos claros con todo detallado, como el modo de pago, las fechas límites, etc. Si llegado el momento la persona no cumple, entonces ya tendrás las herramientas y las palabras adecuadas para responder con claridad y firmeza. Y tendrás las pruebas necesarias en el caso de que no se cumpla con lo acordado, o poder recurrir a mediadores si es necesario, siempre sin emplear amenazas ni violencia. Mientras tanto, tu energía puede ir hacia ti, tu tranquilidad y tus proyectos. Debemos manejar la situación con una mezcla perfecta de firmeza y calma, manteniendo la templanza, cuidando así nuestra paz sin dejar de marcar límites claros. Eso es un gran logro, sobre todo después de la ansiedad que te puede generar la incertidumbre. Es cuidar de ti misma en medio de algo que podría desbordarte, manteniendo en mente siempre el resultado deseado, que es que te devuelvan tu préstamo. Poner límites justos y legítimos
es esencial. No se trata de castigar a nadie, sino de proteger nuestro bienestar. Porque si dejamos que nos falten al respeto, aceptamos en nuestra vida a personas que no valoran nuestro corazón ni nuestra generosidad. Confiar no es abrir la puerta a cualquier persona, sino elegir conscientemente a quién le das tu corazón y tu energía. La vida me ha enseñado que es válido proteger mi paz y poner límites. Esto no es cerrar tu humanidad, sino cuidarla. A veces creemos que alguien es amigo, pero si no respeta nuestra generosidad o nuestros límites, se convierte en alguien que nos aprovecha. Permitir esto significa sufrir las consecuencias de nuestra propia tolerancia. La responsabilidad de cuidarnos es nuestra, y hacerlo no nos hace egoístas, nos hace conscientes y fuertes. Vale más estar sola que rodeada de personas que no respetan nuestros límites. Los abusadores no tienen cabida en nuestra vida. No todas las personas merecen el mismo nivel de confianza. Confiar sabiamente no significa confiar ciegamente en todos. La confianza se construye con coherencia. Cuando nuestros actos reflejan nuestras palabras, poco a poco nos volvemos creíbles a los ojos de los demás. No existen atajos para recuperarla una vez que se ha perdido. Requiere paciencia, constancia y el valor de reconocer cuando nos equivocamos. En el fondo, la confianza siempre va de la mano de la humildad, porque solo quien sabe reconocer sus fallos puede volver a tender puentes. Quienes merecen nuestra ayuda y nuestro cariño son aquellos que respetan nuestra persona y nuestros acuerdos. Y quienes nos demuestren que cada acto de bondad que tenemos hacia ellos es más que suficiente. Para volver a confiar en otros, primero necesitamos reconciliarnos con nosotras mismas. Después de una herida, es normal que dudemos de nuestro propio juicio. Pensamos que no supimos ver las señales, que fallamos al elegir a quién abrir el corazón, o que no tendremos fuerzas para levantarnos si vuelve a pasar. Pero en el fondo, recuperar la autoconfianza es volver a recordarnos algo sencillo y profundo, que merecemos relaciones basadas en la confianza y que dentro de nosotros existe más resiliencia de la que creemos. Que si la vida nos prueba de nuevo, también sabremos sanar. Cuando no logramos confiar, la vida se vuelve más estrecha. La desconfianza constante nos aísla, nos deja en un estado de alerta que agota, nos roba la posibilidad de mostrarnos tal como somos. Y a veces, sin darnos cuenta, acabamos confirmando ese miedo con la frase: sabía que no podía confiar. Pero confiar de nuevo, aunque de miedo, abre caminos que no se pueden recorrer de otra manera. Cada pequeño acto de confianza que nos permitimos es como una semilla. Al principio frágil, vulnerable,
pero con el tiempo capaz de crecer y regalarnos sombra, cobijo y vida nueva. Aprender a confiar de nuevo no significa abrirse sin criterio, significa discernir, poner límites y proteger nuestro corazón mientras seguimos siendo generosos. Podemos ayudar de muchas maneras, con nuestra escucha, nuestras palabras, nuestro apoyo, sin arriesgar nuestra estabilidad ni nuestro bienestar. Cada vez que confiamos con cuidado, cada vez que damos de corazón, aprendemos y crecemos. Incluso si algunas personas nos decepcionan, nuestra generosidad sigue siendo valiosa. En mi caso, aprendo a cuidar mi corazón cada día. Aprendo de cada experiencia, buena o mala, porque sé que son lecciones para llegar a ser quien debo ser. Y por eso he decidido que ayudaré con mi escucha, mis palabras y mi presencia. Pero no comprometeré más recursos si no hay reciprocidad. Esto no me hace menos generosa, sino más sabia. Ser generosa, ser empática, ser confiada, no es un defecto, es un regalo. Tu esencia es valiosa y única. Y ojalá todos supieran apreciarla como se merece en este mundo donde son tan necesarias cualidades como las tuyas. Pero ese regalo merece respeto, aprender a protegerlo, a poner límites y a elegir con criterio nos permite seguir dando sin perdernos. Espero que este vídeo te recuerde que está bien confiar, que está bien ayudar y que tu corazón merece cuidado, respeto y gratitud. Gracias por estar aquí y por recordarnos que confiar, aunque duela a veces, sigue siendo un acto de valentía y amor.